Vamos comenzando. Bueno, yo soy Karina Hernández. Lástima que no nos podemos conocer, nos conocemos por este medio. Les pido si los que en la medida de lo posible que tengan, que puedan conectarse con el video, pueden hacerlo. Para mí me resultaría mucho mejor poder verles los rostros. Así que bueno, en la medida de lo posible, si pueden hacerlo, estaría bueno. Ahí está, Mendoza María. Bien. Así, esto facilita también a la comunicación, ¿sí? A poder conocerlos. Bueno, no sé si esperar un poquito para que se vayan uniendo todos. No tengo idea cuántos son. Está bien, Liliana me dice que no tiene ni cámara. Bien, está bien. Los que puedan. Así les veo. Quizás yo haga alguna pregunta o algo de eso, entonces ustedes pueden contestarme. Veo que los micrófonos están silenciados. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acumulación de procesos. No sé si sabían que iban a ver ese tema hoy, pero es uno de los temas que ustedes pidieron para tratar. Si mal no tengo entendido, ya lo vieron, creo que presentaron alguno de los profesores presentó este tema, ¿es así? ¿Ustedes vieron la clase escrita de este tema de acumulación de procesos o lo están viendo de cero? Vuelvo a preguntar, ¿ya lo vieron a este tema o es de cero que lo están viendo? Sí, está escrito ya. Ah, bien, bueno. Puede ser que genere, ahí Bruno me está diciendo que lo leyó de un archivo. Bueno, puede ser que genere algún tipo de pregunta este tema, es un tema extenso, ¿sí? Tiene distintos conceptos, abarca distintas cuestiones, así que puede ser que genere algún tipo de planteo o pregunta. Voy a tratar de ser lo más clara posible para explicar el tema. Para esto también, para facilitar la comprensión del tema, es que tengo unas imágenes. Acá me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Yo no puedo, por lo tanto, a ver si me pueden habilitar para compartir pantalla. Milagros, ¿sos vos? Ahí estamos. Doctora, ¿si puede? Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? Bueno, yo ahí los dejo de ver porque estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Pero bueno, al menos por audio díganme si vamos bien. Bueno, comenzamos el tema con litis consorcio, ¿sí? Dentro de acumulación de procesos, vemos el tema del litis consorcio. ¿Qué es el litis consorcio? El litis consorcio se da dentro de un proceso cuando varios sujetos que forman parte del proceso comparten la misma posición procesal, el mismo estado, ¿sí? Generalmente, o la normalidad diría, que un sujeto ocupa el rol de actor, un sujeto ocupa el rol de demandado, pero en este caso, en el caso que se plantea el litis consorcio, varios sujetos comparten la misma posición. Por eso, dentro de la clasificación, o de las clases, ¿sí?, del litis consorcio que se puede dar, está el litis consorcio activo, pasivo y mixto, ¿sí? El activo es cuando varios sujetos ocupan el rol de actor, el pasivo es cuando varios sujetos ocupan el rol o la posición de demandado, y mixto es cuando dentro del proceso tenemos varios actores y varios demandados. ¿Estamos? En la mayoría de las veces, o en la generalidad de las veces, puede ser que
el litisconsorcio se dé al inicio del proceso, a través de la acumulación subjetiva de pretensiones, que ya lo vamos a aclarar de qué se trata, pero no son los mismos institutos. Por eso muchos autores suelen identificarlos, pero no se tratan de los mismos institutos. Cuando el litisconsorcio se da en el inicio del proceso, este es el litisconsorcio originario, ¿sí? Y a eso se refiere la otra clasificación. Y cuando el litisconsorcio se da durante el desarrollo del proceso, esto es sucesivo, ¿sí? Puede ser que el litisconsorcio se dé durante el desarrollo del proceso, vamos a ir viendo ejemplos a lo largo del desarrollo del tema como para que facilite la comprensión. Esto es el caso, por ejemplo, de un proceso que se inicia originalmente con un actor y un demandado, y durante el desarrollo del proceso una de las partes fallece y asumen su posición los herederos, que en el caso de ser más de uno, ahí se conformaría el litisconsorcio. ¿Sí? Otra de las clasificaciones del litisconsorcio, lo tenemos a partir del artículo 88, es 88 y 89 del Código, y esto es el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio necesario. Y hay otra clasificación que desarrolla un autor que es cuasi necesario. Vamos a ver el litisconsorcio facultativo. Artículo 88, no sé si tienen a mano, espero que sí. Los códigos. ¿Cuándo se origina el litisconsorcio facultativo? Podrán varias partes demandar o ser demandados en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto o por ambos elementos a la vez. ¿Sí? Acá tenemos esta situación que comentábamos al principio. Varios actores o varios demandados. ¿Cuándo se puede dar? Cuando las acciones entre ellos sean conexas por el título o por el objeto. El objeto es el bien corporal o incorporal que se está reclamando. ¿Qué es lo que se reclama? Y el título es el fundamento, el porqué del reclamo, qué es lo que le da origen al reclamo, ¿sí? El hecho jurídico que le da origen al reclamo. Entonces, cuando se dan la conexión o a través del título o a través del objeto o de ambos a la vez, el código autoriza da la posibilidad de que las personas se reúnan para formar el litisconsorcio, ya sea demandando en conjunto, esto es a través del litisconsorcio activo, o siendo demandados, litisconsorcio pasivo o varios, ¿sí? Tanto del actor como del demandado. ¿Qué es lo que caracteriza al litisconsorcio facultativo? Es, como lo dice su nombre, es una posibilidad, es facultad tanto de los actores como de los demandados. Pero lo que lo caracteriza al litisconsorcio facultativo es la independencia procesal que tienen cada uno de los litisconsortes, ¿sí? Tanto el desarrollo del proceso como el contenido de la sentencia pueden variar para cada uno de los litisconsortes. El contenido de la sentencia puede ser distinto en cada uno de ellos, porque tienen una legitimación procesal independiente. El fundamento de este litisconsorcio es evitar que se dicten sentencias contradictorias y evitar una actividad jurisdiccional innecesaria. Por eso se daría la posibilidad de que varias personas puedan reclamar juntas o ser demandadas juntas. ¿Cuál es el ejemplo del litisconsorcio facultativo? Por ejemplo, las víctimas de un accidente de tránsito estarían facultadas o tendrían la posibilidad para reclamar todas juntas, o sea, todos compartir el rol de actor en un mismo proceso, o los empleados no sé, de una fábrica o de un comercio que han sido despedidos por
un único empleador, también para poder reclamar, esto es cuando han sido despedidos por una misma causa, ¿sí? Poder reclamar todos juntos. También se podría dar en el caso, también puede ser de un accidente de tránsito, demandar o no un accidente cometido para no repetir el de tránsito, un daño ocasionado por un empleado de algún lugar, y estaría la posibilidad de demandar al empleado y demandar también a la persona de la que él depende, ¿sí? Ahí se conformaría, estaría dada la posibilidad de un litisconsorcio facultativo pasivo. Entonces, los efectos del litisconsorcio facultativo es que un acto, cualquier acto procesal suspensivo beneficia así a todos. Los recursos interpuestos por los litisconsortes no afectan, no benefician ni perjudican a los demás, y como les dije, en el litisconsorcio facultativo el proceso puede terminar de una manera para uno de los litisconsorcios y para otros de distinta manera, ¿sí? Por esto de la legitimación procesal independiente. Por eso hay diversidad de suerte procesal entre los litisconsortes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, espero que sí. Vamos con litisconsorcio necesario, ¿sí? Artículo 89. A ver. Espérenme un segundito. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo si comparto pantalla no los puedo ver o no puedo ver Bueno, yo sigo adelante, ¿sí? Perfecto, doctora. Bárbaro. Bueno. Seguimos. Litisconsorcio necesario. ¿Sí? Artículo 89, ¿sí? Del Código. Este caso es distinto. ¿Qué es lo que dice el artículo 89? Cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, estas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso, ¿sí? Acá establece, bueno, y seguidamente establece la posibilidad de que sea el juez de oficio el que determine el litisconsorcio necesario. En el artículo 89 establece cuál es la condición que se tiene que dar para el litisconsorcio necesario, que la sentencia no pueda dictarse válidamente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para que sea útil la sentencia que se va a dictar, necesariamente la pretensión tiene que ser ejercida por todas las personas que van a ser afectadas, o sea, ejercida y contra todas las personas que la sentencia que se dicte en ese proceso va a alcanzar sus efectos a ellas. Esto es el fundamento del litisconsorcio necesario, es poder proteger el derecho de defensa justamente de esas personas que los efectos de la sentencia dictarse en ese proceso van a ser alcanzados. Por eso el 89 dice, cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, ¿sí? Estas han de demandar o ser demandadas. Cuando los efectos de una sentencia dictada en el marco de un proceso van a alcanzar a varias partes, necesariamente todas tienen que ser parte, ya sea actor o demandado, dentro del proceso. ¿Cuáles son los efectos del litisconsorcio necesario? También los actos de impulso benefician a los restantes consortes, ¿sí? Los recursos aprovechan o perjudican a todos los demás litisconsortes, esto lo diferencia del facultativo.
Los actos de disposición, por ejemplo, desistimiento, allanamiento, ¿sí? Para que surtan sus efectos, todos los litis consortes tienen que adoptar la misma actitud. Esto varía del litis consorcio facultativo, ¿sí? Y la sentencia va a ser la misma para todos. ¿Mm? Y esto es diferente del litis consorcio facultativo. ¿Mm? Y por último, el litis consorcio cuasi necesario, ¿sí? Algunos autores como Arasi lo desarrollan, y es llamado así porque lo que hace es participar de las características tanto de al que vimos anteriormente, del facultativo y del necesario. Y este es en el caso, como dice la imagen, en el caso de obligaciones solidarias e indivisibles, ¿sí? En el caso de cuando se reclaman las acciones, están fundamentadas en estas obligaciones solidarias e indivisibles, tanto el acreedor como el deudor, o los deudores, ¿sí? El acreedor puede reclamar él solo, o con el resto de los coacreedores, o contra el deudor, o contra todos los deudores. Esto sería optativo, como lo es la característica del litisconsorcio facultativo. Pero una vez que se conforma el litisconsorcio, ahí ya sigue la característica del necesario, ¿sí? Por eso comparte caracteres de uno y de otro. Y es en el caso de acciones fundadas en obligaciones solidarias e indivisibles. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien ahí? Karina, por favor, ¿me podrías recordar cuáles eran las obligaciones solidarias e indivisibles? Porque hace mucho que cursé obligaciones. Bueno, eso es cuando todos son solidariamente responsables al cumplimiento, ¿sí? Después hay una relación, bueno, si cumple uno con la obligación, esto excede al tema que estamos viendo ahora acá, pero y hay toda una institución que regula las relaciones entre los deudores solidarios. Vale, vale. En el caso de que responda uno de ellos, Claro, tiene derecho a que lo repetir. puede llegar a hacer, tiene derecho de ir por repetición contra el resto de los deudores, por ejemplo, ¿sí? Dale, sí, 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 sí. Bien, Dale, gracias. no de nada. Bueno, seguimos, ¿sí? Hasta acá litis consorcio, que está vinculado con el tema de acumulación de pretensiones, ¿sí? Que es lo que vamos a entrar a ver ahora. Si nosotros observamos lo que ocurre en el proceso, vemos que dos personas, dos sujetos, llevan un litigio frente al juez, ¿sí? Donde una de ellas exige o pide la tutela de su interés y la otra lo niega, ¿sí? Es por eso que se origina el conflicto. Entonces vemos que, y esto lo llevan al proceso, donde en el proceso se va a desarrollar, a componer o reproducir esta litis. Entonces vemos que la litis está presente dentro del proceso. No se trata de lo mismo, no son conceptos, no son sinónimos, pero a veces puede llegar a dar lugar a la confusión. No se trata de lo mismo. Litis y proceso no es lo mismo. Sí, la litis está dentro del proceso, y este va a servir para representarlo frente al juez o frente al órgano judicial para componerlo, pero no se trata de lo mismo. Carneluti lo que hace es decir que la litis está dentro del proceso como la enfermedad está dentro del proceso de curación, ¿sí? El proceso
está para el objeto, ¿sí? Es componer la litis. Dentro de cada proceso, entonces tenemos en la generalidad o en un proceso simple, tenemos la presencia de una litis, ¿sí? Pero puede ocurrir por la complejidad de las relaciones jurídicas que entre dos sujetos surja más de una litis, de distinta naturaleza, ¿sí? O también puede ocurrir que de una litis sea necesaria para su integral composición la realización de varios procesos, ¿sí? De una misma situación, de una misma relación jurídica que trajo un litigio, para su correcta integración sea necesaria el desarrollo de más de un proceso. Y ahí es donde llegamos a la acumulación de procesos, que va a ser necesario reunirlos para conseguir la integración de la litis. Pero como veníamos diciendo, puede ser entonces que en un proceso se trate más de un litigio, más de una cuestión, ¿sí? Entonces, en la acumulación de pretensiones, que es lo que estamos entrando en este tema ahora, tiene, a ver, ahí está, en la acumulación de pretensiones, asume dos modalidades distintas, la originaria y la sucesiva. Todo esto ustedes lo tienen punto por punto en el programa. La originaria y la sucesiva. Esto es así cuando la acumulación de pretensiones se da al inicio del proceso, originaria, y acumulación de pretensiones sucesiva cuando se da durante el desarrollo del proceso. A su vez, la acumulación originaria puede ser objetiva o subjetiva, y la acumulación sucesiva puede ser por inserción o por reunión, ¿sí? Empezamos a ver la acumulación objetiva de pretensiones. Me pareció que ordenarlo así con un cuadro, y ustedes tienen tiempo para copiarlo o sacarle una foto, puede ayudarlos a ordenarse mentalmente con respecto al tema. No sé si tenían cuadro en la clase que les pasaron, pero bueno, esto puede ser que los ayude. Es un tema que requiere que lo ordenemos mentalmente en esquema para ver de qué se trata uno y otro. La acumulación objetiva de pretensiones. Artículo 87, ¿sí? ¿Cuándo se da la acumulación objetiva de pretensiones? Antes de la notificación de la demanda, el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que, y ahí pasa a dar los requisitos para que se dé esta acumulación objetiva de pretensiones. Bueno, acá estamos hablando que es el actor el que acumula todas las pretensiones, ¿sí? El actor. Un actor contra un demandado tiene la posibilidad de acumular todas las acciones, y esto era lo que decíamos al introducirnos en este tema, que por la complejidad de las relaciones jurídicas, puede ser que entre dos sujetos haya más de una litis. Entonces, hay un momento procesal oportuno para el actor, que es antes de la notificación de la demanda, ¿sí? Antes que se produzca la notificación de la demanda, el actor puede acumular todas las acciones que tenga contra el demandado. Fíjense que no exige conexidad, ¿sí?, de las acciones. Lo que dice el artículo es que todas las acciones que tenga contra un sujeto, contra su demandado, puede acumularlas hasta antes de la notificación de la demanda. Y establece una serie de requisitos para poder acumular estas acciones. Y son los que yo resumí en este cuadro. Habla del principio de no contradicción,
de la unidad de competencias de la unidad de trámites, ¿sí? ¿A qué se refiere el principio de no contradicción? Que el inciso número 1 lo establece. Se refiere a que las acciones que se pretenden acumular no sean contrarias entre sí, ¿sí? Por ejemplo, que el dueño de una cosa que dice que argumenta que se vendió sin su consentimiento, pida el reintegro de la cosa y también pida el precio, el pago de lo que se hizo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, este principio de no contradicción entre las acciones a acumular lo establece el código cuando las acciones se interponen como principales todas. Pero esto no quiere decir que no puedan acumularse, no todas como principales, sino que hay otro tipo de acumulación. La doctrina desarrolla distintos modos de acumulación: sucesiva, eventual y alternativa, ¿sí? La acumulación sucesiva es cuando se acumulan otras acciones a la principal. Como presupuesto está la que se haga lugar la primer pretensión. Y una vez que se hace lugar a esta primer pretensión, se acumula, el juez pasa a tratar las otras acciones acumuladas. Por ejemplo, la acción de anulación de testamento, y se acumula de manera sucesiva la petición de herencia. Como por ejemplo, la fijación de plazo del cumplimiento de una obligación y la condena por el incumplimiento de esta obligación. Esa sería una forma de acumular de manera sucesiva. Otro modo de acumulación eventual, esto es para el caso que es desestimada la primera acción, y frente a la decisión del juez de desestimar esta primera acción, es que pasa a tratar la acción que ha sido acumulada, ¿sí? Eventual. Y la alternativa, que es el caso de las obligaciones alternativas, hablando de clasificación de obligaciones, las alternativas para este caso, el reclamo tendiente al cumplimiento de las obligaciones alternativas. Distintos modos de acumulación: sucesiva, eventual, alternativa. Estamos, y ahí vamos viendo los requisitos, las condiciones que se tienen que dar para la acumulación objetiva de pretensiones. Dijimos entonces el principio de no contradicción, que las acciones a acumular no se opongan o se contradigan entre sí. Esto es en principio cuando se oponen, cuando se interponen de manera principal, pero hay otros modos de acumulación, que son los que vimos recién. Con respecto al requisito de unidad de competencia, ¿sí? Las acciones que se acumulen, todas deben ser competentes ante el juez, que se están todas analizadas una por una separadamente según las reglas de competencia. Todas deben de ser de competencia ante el juez que se interpone. Y otro de los requisitos es la unidad de trámites. Esto es por una razón lógica, que de lo contrario se alteraría el orden del procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, no se podrían acumular una acción que tramita por vía ordinaria con una acción ejecutiva. No se podría acumular un proceso de desalojo, una acción de desalojo que tiene su proceso, esperen que me están... su proceso especial, una acción de desalojo con daños y perjuicios, que también es un proceso de conocimiento. Por eso, la unidad de trámites. El límite temporal, entonces, que mencionábamos para la acumulación de acciones es hasta la notificación, hasta antes que se practique la notificación de la demanda. Y tengamos en cuenta que no exige conexidad. En el caso de que haya acumulación indebida, es decir, que se incumplan con algunos de estos requisitos que establece el código, ¿qué manera tiene de defenderse el demandado? Esto es a través de otro tema que ustedes están viendo, defecto formal
en el modo de proponer la demanda, y en el caso, por ejemplo, si incumple con que sean de unidad de competencia, es decir, que haya acciones que no sean competencia del juez, a ver cómo se puede defender el demandado. A ver si hay alguien me está escuchando y se habilita el micrófono. ¿Qué defensa tiene para oponerse? A mí me encanta hacer preguntas en la clase, así que ahora me veo como media... Por Alguien una, que... una Sí, excepción de competencia. de Una excepción incompetencia. Muy bien, María, sí. A través de una excepción de incompetencia. incompetencia. Sí, claro, entonces ahí tenemos dos excepciones. Defecto legal en el modo de proponer la demanda, ¿sí? Esa sería alguna posibilidad que tenga, o en su caso, si se da, la excepción de incompetencia. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, a ver. Yo había leído en el resumen que nos mandaron de que en el caso de que se inicie por ejemplo, un proceso ordinario y un proceso sumario, como que se presume de que el actor renunció a la vía, digamos, más Sí, facilitada puede llegar, sí. Es así, sí. Se puede llegar a acumular. Si hay conformidad, se puede llegar a acumular. Ordinario y sumario, como así también un proceso ejecutivo y un ejecutivo especial se puede llegar a acumular. Sí. Claro, o sea que si habría conformidad de las dos partes, no procede ninguna de esas dos excepciones, ¿no? No, claro. Sí, sí, plantea una excepción es que ya no hay, lo mismo que la competencia, ustedes vieron competencia ahora en esta etapa, ¿no? Sí. Bien, lo mismo que la competencia. En el caso de competencia territorial, ¿sí? Que puede ser prorrogada en asuntos exclusivamente patrimoniales, ¿sí? Entonces, en ese caso también, si hay conformidad, podría llegar a prorrogarse, es decir, que podría tramitar una acción en el marco de un proceso donde inicialmente el juez que interviene no sería el competente territorialmente, ¿m? Pero puede ser que haya una prórroga de la competencia. Esto es, si el demandado, al momento de oponer la excepción, no lo plantea. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Bueno, buenísimo que intervengan, así aunque sea me dan una señal de vida del otro lado, porque todo esto es medio raro. Bueno, seguimos con acumulación dentro de la acumulación originaria. Vimos la acumulación objetiva, ahora vemos la acumulación subjetiva de pretensiones. Como habíamos mencionado, comúnmente en el marco de un proceso, se da que un sujeto ocupa el rol de actor, un sujeto ocupa el rol de demandado. Pero puede ser que varios sujetos se reúnan para compartir su rol de actor, o varios sujetos sean demandados de manera conjunta, ¿sí? Y eso era lo que habíamos visto en el litis consorcio cuando lo vimos al inicio, ¿sí? Entonces, cuando hay conexidad entre las acciones, ya sea por la causa, por el objeto, o por estos dos elementos conjuntamente, se puede dar la acumulación subjetiva de pretensiones, que esta puede ser activa, pasiva o mixta. Siempre que hay acumulación subjetiva de pretensiones, hay litis consorcio, ¿sí? Pasa que el litis consorcio lo que hace es regular las relaciones entre los litis consortes, ¿sí? El instituto del litis consorcio regula las relaciones entre los litis consortes. La acumulación de pretensiones, la acumulación en este caso subjetiva de pretensiones, lo que hace es establecer cuáles son las pautas que se dan para la unión de las pretensiones, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Y en este caso, en la acumulación subjetiva de pretensiones, es que hay conexidad
por causa, por objeto o por ambos elementos a la vez, ¿sí? Hay todo un desarrollo de algunos autores que subdividen a la acumulación subjetiva en acumulación propia o simple, impropia. Bueno, a los fines prácticos de nuestro derecho, no nos vamos a detener en ese análisis, y tampoco por su aplicación práctica. Siempre que haya una conexidad de la relación jurídica, ¿sí?, se va a dar la acumulación subjetiva de pretensiones. Eso es lo importante y lo que nos tiene que quedar claro, ya sea porque las acciones surgen de una misma relación jurídica, ¿sí?, o las acciones coinciden respecto de la clase de pronunciamiento, qué es lo que están pidiendo, es decir, en el objeto, qué es lo que se está reclamando. Entonces, siempre que haya esta conexidad, se da el requisito para la acumulación subjetiva de pretensiones. ¿Cuáles son los ejemplos, para que nos quede claro este tema, en cuanto a la acumulación subjetiva de pretensiones? Activa, por ejemplo, el reclamo de varios contribuyentes pidiendo la repetición del pago del pago de una contribución que consideran que es ilegal, por la misma razón. Entonces, se pudiera acumular las pretensiones de ellos. Ahí la relación que da fundamento, causa a la pretensión sería la misma. Por ejemplo, otra de acumulación activa, copropietarios de un vehículo que sufre un daño producto de un accidente de tránsito, por ejemplo, o no, ¿sí? Todos pueden acumular sus acciones contra un mismo demandado. Por ejemplo, indemnización por despido de varios empleados contra su empleador cuando reconocen la misma causa de despido. Ejemplos de acumulación subjetiva de pretensiones pasivas, es decir, acá tenemos varios demandados. Por ejemplo, el damnificado por un accidente demanda un accidente de tránsito, demanda al conductor, al conducir el vehículo en ese momento, al titular, que puede ser una persona distinta, y a la compañía de seguros. Ahí hay una acumulación subjetiva de pretensiones y coincide con el litisconsorcio pasivo. Por ejemplo, otra acumulación subjetiva de pretensiones pasivas: el dueño de un edificio con el beneficio legal de desalojo por demolición y nueva construcción, dirige de manera conjunta, acumulada, su acción contra todos los que ocupan en carácter de inquilino un edificio. Entonces, siempre que haya conexidad de objeto y de causa, o de ambos elementos a la vez, se da la acumulación subjetiva de pretensiones. Y siempre que haya acumulación subjetiva de pretensiones, hay litisconsorcio. Esto es, en una única relación procesal. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. Yo tenía dividido, o sea, a la acumulación subjetiva en activa, pasiva y mixta, y como que también lo clasificaba al litisconsorcio adentro, como que la acumulación subjetiva yo tenía como que se lo conocía como litisconsorcio, y ahí lo dividí en facultativo y necesario. ¿Está mal? Sí, el litisconsorcio, ya vimos las características del litisconsorcio facultativo y necesario. Siempre que hay acumulación subjetiva, va a haber litisconsorcio, porque siempre va a haber más de un sujeto. Claro. Ahora, el litisconsorcio hay que ver en base a qué acción se da. No es que está mal, es una de las posibilidades. ¿Está? Claro. No está mal, es una de las posibilidades que se pueden llegar a dar. Puede ser que se dé por un litisconsorcio facultativo o necesario y se dé la acumulación subjetiva de pretensiones. Es una de las posibilidades. ¿Sí?
Listo, gracias. Bueno. Bien, nosotros tenemos hasta y media, ¿no? ¿O no? No hay un horario en realidad. Ah, bueno, genial. Bárbaro. Bueno, seguimos con el tema entonces. Voy a pasar la imagen. Y vemos acá, como vimos al principio, habíamos dividido la acumulación originaria, entonces, no sé si lo anotaron, si tomaron nota o le sacaron foto. Vimos primero la acumulación originaria, que a su vez podía ser objetiva o subjetiva. Desarrollamos la acumulación originaria, que se da al comienzo del proceso, objetiva, que es a través de la interposición de las acciones del actor, y la otra acumulación, la que vimos recientemente, ¿sí? Ahora, pero esas dos son originarias. La acumulación, entonces vimos objetiva, subjetiva. Ahora vemos la acumulación subjetiva, ¿sí? Sucesiva, perdón, durante el desarrollo del proceso, ¿sí? Entonces, desde la primer clasificación en originaria y sucesiva. Vimos la originaria, ahora vemos la sucesiva. ¿Está? Para que no mezclemos los temas. Acumulación sucesiva, tenemos por inserción de reunión, por inserción y por reunión, habíamos visto, ¿sí? En el primer cuadro. A ver, quiero que lo vean acá. ¿Sí? Vimos acumulación de pretensiones, originaria, objetiva y subjetiva vimos hasta ahora, ¿sí? Y después en la otra clasificación, que es lo que vamos a empezar a tratar ahora, acumulación sucesiva, que estas dos grandes clasificaciones, según si se da al inicio del proceso o durante el desarrollo del proceso, ¿sí? Al inicio es la originaria, durante el desarrollo la sucesiva, ¿está? Y dentro de la sucesiva tenemos por inserción y por reunión. Ahora vamos a ver la sucesiva por inserción. Y ya les adelanto que la sucesiva por reunión es lo que se denomina la acumulación de procesos, ¿sí? Ahora vamos a ver sucesiva por inserción. Acumulación sucesiva por inserción de pretensiones. Esta acumulación que se da ya durante el desarrollo del proceso, no es al inicio, puede provenir, como dice el cuadro, por el actor, por el demandado o por el tercero. La acumulación sucesiva por inserción puede provenir del actor a través de la ampliación de la demanda. ¿Sí? Ustedes, bueno, este tema ya si lo vieron o lo estarán analizando. El actor puede acumular a través, antes de la notificación de la demanda, puede acumular todas las acciones, y eso lo mencionamos también cuando vimos la acumulación originaria, ¿sí? Pero esto lo puede hacer, puede ir avanzando en el proceso, tienen que ver cuáles son las condiciones que se dan en la ampliación de la demanda, que eso lo ven o lo vieron cuando ven demanda, ¿sí? A través del Instituto de la Ampliación de la Demanda. El demandado, ¿cómo puede acumular? ¿Sí? A través de actos procesales llevados a cabo por el demandado, por la reconvención, con todos los requisitos que este instituto establece el código, a través de la reconvención. Y también se puede llegar a dar por la intervención de un tercero, la intervención excluyente o tercería de los terceros, ¿sí? Este tema también está desarrollado a lo largo del programa. Creo que hicieron preguntas sobre tercerías o algo de eso. Pero así se da la acumulación sucesiva por inserción, ¿sí? Es la inserción de una acción nueva, ¿sí?
dentro de un proceso que ya está pendiente para resolver otra pretensión, ¿sí? Ex novo, una acción nueva, se inserta en un proceso pendiente. Y esto puede darse a través de la ampliación de la demanda, o de la reconvención, o por la intervención de un tercero. Son distintas posibilidades. ¿Estamos? No voy a desarrollar la ampliación de demanda, reconvención ni intervención de terceros, que eso ya lo ven cuando ven cada uno de esos temas. ¿Sí? Bien, y entonces vamos a desarrollar ahora la acumulación sucesiva por reunión, que esta es la acumulación de procesos. A partir del artículo 188 hasta el 194, el código desarrolla la acumulación sucesiva de procesos. Entonces, la acumulación de sucesiva por reunión o acumulación de procesos supone, ¿sí?, que hay varios procesos que ya han sido iniciados de manera independiente, cada uno por su trámite, puede ser ante el mismo juez, o puede ser hasta jueces distintos, pero por razón de su vinculación jurídica, ¿sí?, es necesario que sean reunidos y decididos por un juez, y la decisión debe ser congruente, ¿sí?, y que abarque todos los temas y pretensiones planteadas en todos estos procesos. ¿Cuál es el fundamento de la acumulación de procesos? La razón por la cual se puede llegar a permitir la acumulación de procesos es la necesidad de evitar sentencias contradictorias respecto de un mismo hecho. Esta vinculación jurídica que tienen los distintos procesos que han sido iniciados de manera independiente, cada uno llevando su trámite, es necesario que sean reunidos para que sean resueltos en definitiva por un solo juez, por esta conexión jurídica que tienen. Acá no se trata de economía procesal, ni evitar dispendio jurídico innecesario, no, ese no es el fundamento, sino es la conexión jurídica que hay entre todos estos procesos. Y evitar que se dicten sentencias contradictorias. El código establece en el artículo 188, ¿sí?, ahí lo tienen, marcado, el 188, cuándo procede la acumulación de procesos. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 88 y en general siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiera producir efectos de cosa juzgada en otros casos. Entonces, yo ahí les aclaré los 3 puntos de cuándo procedería la acumulación de procesos. Siempre que procede la acumulación subjetiva, que es la del artículo 88, la que menciona el 100, te parece un juego de números, pero bueno, no es así, ¿sí? Lo que establece en el artículo 88, si vamos otra vez al artículo 88, habla del liticonsorcio facultativo, que es cuando se puede llegar a dar la acumulación subjetiva, ¿sí?, que habla de conexidad del título o del objeto. Entonces, ¿cuándo procede la acumulación de los procesos? ¿Sí? Acá ya no estamos hablando, para aclararles el tema, no estamos hablando de acciones
que se van a demandar, hacer valer o oponer en un mismo proceso, sino lo que estamos hablando es de distintos procesos que ya han sido iniciados, ¿sí? Y que independientemente en momentos distintos, frente a juzgados distintos o no, o puede ser que sean, pero ya hay en curso distintos procesos. Y como se dan algunas de estas situaciones del artículo 188, se pueden acumular, se deben acumular. ¿Para qué? Para evitar las sentencias contradictorias. Por esta conexidad jurídica de estos procesos en trámite ya iniciados, es que para una correcta integración de la litis se puedan acumular. Como yo les dije, cuando empezamos hablando de acumulación de litis, puede ser, por esto, complejidad de las relaciones jurídicas, puede ser que por una misma situación, un mismo hecho jurídico, haya dado lugar a distintos procesos, ¿sí? Pero para su correcta integración y resolución, sea necesario acumular todos estos procesos y que la resolución sea dictada por una resolución integral, ¿sí? Congruente, que resuelva todos los temas. Esta es la distinción con la acumulación de pretensiones. Acá tenemos procesos que van a ser reunidos, acumulados. ¿Cuándo? Cuando correspondería la acumulación subjetiva, cuando, dados los requisitos, las condiciones, no hubo acumulación objetiva, es decir, cuando el actor pudiera haber acumulado las acciones y hay conexidad en todas las acciones que tiene contra un sujeto, es decir, pudiera haber hecho una acumulación objetiva y hay conexidad, y no acumuló, y se inició distintos procesos el actor, ¿sí? Y entonces ahora se acumulan todos esos procesos, o cuando, dados los requisitos, no hubo reconvención, es decir, cuando el demandado pudiera haber ejercido su derecho a reconvenir, y esto es al momento de contestar la demanda, y no lo hizo, inició una acción por separado, iniciando un proceso distinto, ¿sí? En este caso, ese proceso que inició pudiera acumularse con otro, en el cual es demandado. ¿Está? Eso es cuando procede, artículo 188, cuando procede la acumulación de procesos. Ejemplos de la acumulación de procesos. Daños que generó a varias personas, varios sujetos distintos, un hecho ilícito, y todos iniciaron su proceso de manera separada, ¿sí? Ahí hay una conexión, hay una relación jurídica, podría haber acumulación de procesos, por ejemplo, un proceso donde se reclama la validez de un matrimonio y petición de herencia, otro proceso, se podrían acumular. El de los daños que puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, ahí se pueden iniciar procesos separados, pero por esta conexión jurídica y por el riesgo a lo mejor que se puedan llegar a dictar sentencias contradictorias, puede llegar a acumularse los procesos. ¿Cuál es el requisito? La conexidad, ¿sí? La conexidad que se tiene que dar entre los distintos procesos para que proceda la acumulación. Y a su vez, el código establece en el artículo 188, fíjense, el primer párrafo, fíjense que a partir de la última coma dice, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiera producir efectos de cosa juzgada en otros u otros. Por eso está esta conexión jurídica. Siempre que la sentencia pueda llegar a tener sus efectos en otros procesos. El requisito esencial es la conexidad jurídica que se tiene que dar. Y seguidamente el artículo 188 establece qué otros requisitos se tienen que dar. Acá los tenemos. Bueno, el primero vimos conexidad,
el segundo requisito, tienen que encontrarse todos los procesos en la misma instancia, ¿sí? Esto quiere decir, no solamente se pueden acumular cuando están en la primera instancia, sino que además pueden llegar a acumularse los procesos cuando están en segunda o en última instancia, en el caso de que los procesos estén ahí en orden de que ha sido recurrida la sentencia definitiva, por ejemplo, todos los procesos tienen que estar en la misma instancia, ¿sí? Puede llegar a acumularse en una segunda o última instancia. Unidad de competencia en razón de la materia, como habíamos hablado en el otro caso, se puede llegar a dar, en caso de acumulación de procesos, una prórroga de la competencia territorial, siempre que las partes que estén facultadas para prorrogar la competencia y den conformidad. Esto es la unidad de competencia es en razón de la materia. Y unidad de trámites, que era lo que mencionamos hace un instante también, deben, por una cuestión de orden procesal, los procesos a acumular deben tener los mismos trámites. Sin embargo, se puede llegar a acumular, como dijimos, un ordinario con un sumario, por ejemplo. O un ejecutivo con una ejecución especial. Pero, por ejemplo, una consignación y un ejecutivo no se pueden llegar a acumular, son de distinto trámite. ¿Cómo es el procedimiento para la acumulación? Profe, perdón, tengo una duda. Decime. En la diapositiva anterior hablaba algo de la reconvención, cuando hubiere sido admisible la reconvención y no hubiese reconvenido. ¿A qué se refería eso? Acá. El último punto, dado los requisitos, no hubo reconvención. Sí. Que es una de las posibilidades para que se dé lo que estamos hablando, la acumulación de procesos, ¿sí? Esto es cuando en un proceso el demandado, una de las actitudes que puede tomar el demandado es contestar y además reconvenir. ¿Saben lo que es la reconvención? Sí. Bien. Ahí en la reconvención el demandado acciona contra su actor, ¿sí? Entonces, dadas las circunstancias, no reconvino el demandado, o sea, contestó, simplemente contesta, y la acción que pudiera haber interpuesto a través de la reconvención, ¿sí?, la inicia en otro proceso. ¿Está? Esa acción la inicia en otro proceso, y ese proceso que inició el demandado, que en ese otro proceso es actor, en ese proceso, se acumularía a través de este instituto de la acumulación de procesos. Es decir, se acumularía dos procesos en el cual, en un proceso, el demandado es el demandado, ¿sí?, y en el otro proceso es actor. O sea, tuvo la posibilidad de reconvenir y no lo hizo, inició una acción separada. ¿Está? Sí, ahora sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Acá, la acumulación, hablamos de los requisitos, ¿cómo es el procedimiento para la acumulación? A partir del artículo 190, establece cómo se debe disponer el procedimiento para la acumulación. El artículo 189, que ustedes ven, que dice principio de prevención, a lo que se refiere es
en qué proceso se va a acumular, ¿sí? Y lo que establece es el proceso en donde haya sido notificada en primer término la demanda. ¿Mm? La acumulación es en el que primero se notificó la demanda. Ante ese juzgado donde tramita, se van a acumular los procesos. ¿Mm? ¿Cómo es? Esto ya lo puedo sacar. Bueno, lo saco cualquier cosa. Sí. Profe, ahí en el chat hay una pregunta A que ver. dice que si los procesos que no están en la misma instancia, puede pasar que los procesos no estén en la misma instancia y se suspendan más avanzado para poder acumular los procesos. No, no, para que suspender, ahora puedo ver el chat, lo que pasa es que como compartía pantalla no veía. Para suspender un proceso primero tiene que haber una razón fundada de que el juez haga lugar a la suspensión, ¿sí? Tienen que tramitar en la misma instancia. Puede ser que se pida acumulación de los procesos y uno de los efectos del pedido de acumulación de los procesos es la suspensión de trámite, hasta tanto se resuelva la acumulación. ¿Sí? Hay que ver el requisito del artículo 188, es bien claro, ¿sí? Que los procesos se encuentren en la misma instancia. ¿Mm? Sí, puede ser que es que por el pedido de acumulación se suspenden los procesos, pero siempre estamos hablando de la misma instancia, ¿sí? Tienen que estar tramitando en la misma instancia. Sí, se suspenden los procesos. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos al procedimiento para la acumulación de procesos. Artículo 190, la acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte, ahí seguimos. De oficio, bueno, el juez lo puede disponer. Obviamente la sentencia que se va a pronunciar en el proceso interesa sobre todo a la jurisdicción, ¿sí? Hacia la seriedad de la administración de justicia, el dictado de la sentencia. Por esta razón, no es necesaria la rogatoria de las partes respecto de la acumulación cuando el juez advierte que hay una conexidad de las causas y el peligro de fallos contradictorios. Por eso está habilitada la posibilidad de la acumulación de oficio sin necesidad que las partes lo pidan, ¿sí? Y después, seguidamente, el código establece que la acumulación puede ser a pedido de parte. Las partes tienen dos posibilidades, dos momentos procesales para poder pedir la acumulación de procesos, ¿sí? Y fíjense que dice, de oficio o a petición de parte formulada por vía de excepción de litispendencia. Esto lo vieron o se encuentra entre las defensas del demandado. ¿Sí? La excepción de litispendencia es una de las posibilidades que tiene el demandado en cuanto a oponer defensas. Entonces, lo pueden hacer a través de la excepción de litispendencia, artículo 345, inciso 4, ahí está la excepción de litispendencia, y cómo se resuelve, si se hace lugar, artículo 352, inciso 3, que se procede a remitir el expediente ante el tribunal donde debe tramitar los procesos acumulados. Esa es una de las posibilidades, a través de la excepción de litispendencia. Y la otra posibilidad que tienen las partes es a través de un incidente, ¿sí? Incidente, seguimos con el artículo 190,
este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso hasta el momento de quedar en estado de sentencia. Ahí volvemos a la pregunta respecto de puede pasar que los procesos no estén en la misma instancia y se suspenda el más avanzado. Bueno, es hasta antes de dictar sentencia. Una vez que se dicta sentencia, ya no podría llegar a pedirse válidamente la acumulación de procesos. Sí, si los dos están en segunda sentencia, a la espera de la resolución de segunda instancia o última. ¿Sí? Entonces, el incidente, hasta antes de encontrarse el proceso en estado de dictar sentencia. El artículo 191, y ahí desarrolla cómo es este incidente de pedido de acumulación de procesos, establece dos hipótesis, distintas hipótesis para la promoción del incidente, que puede ser ante el juez que debe conocer en definitiva, puede promoverse el incidente de acumulación, o ante el juez que debe remitir las causas. Dos posibilidades, dos hipótesis, ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el juez que debe remitir las causas. El incidente deducido ante el juez que debe conocer en definitiva, lo que establece es que se le va a dar, el juez del pedido de acumulación da traslado a los litigantes. Obviamente esto tiene que acompañarse con las copias del otro proceso donde justifiquen el pedido de acumulación, y el juez dicta y resuelve, el juez ante quien se interpone el recurso, el incidente, perdón, resuelve la acumulación. Si hace lugar a la acumulación, hace conocer a los otros juzgados, si es que están otros juzgados de trámite, donde tramitaban los procesos, y explicando las razones por las cuales considera fundada la acumulación y en ese sentido lo decidió. Si los otros jueces consideran que el proceso que se le está requiriendo son de su competencia, ¿sí? Entonces en ese caso ya tendríamos dos o más jueces que se atribuyen la competencia respecto de los procesos. Ahí tendríamos un caso de una cuestión de competencia positiva, que es donde dos o más jueces se atribuyen a ellos mismos la competencia. En este caso, el artículo siguiente, el artículo 192, establece cómo se debe resolver esa cuestión. Y el artículo 192 remite al artículo del 9 al 11, creo que es, 9 a 12, ¿sí? Cuestiones de competencia. No sé si ustedes ¿vieron cuestiones de competencia? Sí. Sí. Bueno, lo que tienen que tener en claro acá es que frente a cuestiones de competencia, es decir, cuando dos jueces o más se atribuyen la competencia respecto de un proceso, quien resuelve es el órgano jerárquico común, inmediatamente jerárquico común a ambos, ¿sí? Teniendo bien clara esta regla, porque puede ser que la cuestión de competencia se dé entre dos jueces de Mar del Plata, por ejemplo, dos jueces civiles de Mar del Plata. En ese caso, la cuestión de competencia va a ser resuelta por la Cámara, ¿sí? Que es el órgano jerárquico superior común a ambos. El primero, porque hay otros jerárquicos, pero el inmediato, digamos, más precisamente, no primero, sino el inmediato es la Cámara. Ahora, si la cuestión de competencia se da, por ejemplo, entre un juez civil de Mar del Plata y un juez de, no sé, de Olavarría, ¿sí? El órgano jerárquico inmediato, superior, común a ambos, es la Suprema Corte.
Lo mismo que si se da en una cuestión, en un caso federal y un caso de Mar del Plata, el órgano jerárquico superior es la Corte Suprema, ¿sí? Teniendo en cuenta esta regla del órgano jerárquico inmediato superior común a ambos, vamos a saber qué órgano es el que resuelve las cuestiones positivas de competencia. Y esto es cuando los más de dos jueces se atribuyen la competencia. Entonces, tenemos la posibilidad de que el incidente sea planteado ante el juez, que tiene que conocer en definitiva, y seguidamente el artículo 191 establece que el incidente también puede ser planteado ante el juez que debe remitir el expediente. Entonces, en este caso también se le da traslado a los litigantes, ¿sí? Y si considera que procede la acumulación, va a pasar a remitir el expediente. También puede ser el caso de que este juez requerido se atribuya la competencia y también se va a resolver de la misma manera, ¿sí? En el único caso, y si resuelve que es procedente la acumulación, es inapelable. Esta decisión, esta resolución es inapelable porque no causan la acumulación no causa gravamen irreparable, ¿sí? En el único caso que es apelable la resolución del juez es cuando no hace lugar a la acumulación, cuando resuelve que es improcedente la acumulación. Ahí se puede apelar, ¿sí? Artículo 191, vamos bien. Artículo 192 es lo que veníamos hablando, que cómo se resuelve cuando los dos jueces o más se atribuyen la competencia, remite al artículo 9 a 12, que es lo que veníamos mencionando acerca del órgano jerárquico superior común a ambos. El artículo 193 habla del efecto del pedido de acumulación. Efecto del pedido de acumulación. Lo mencionamos recién con la pregunta de Franco. ¿Cuál es el efecto del pedido de acumulación? La suspensión de los trámites, de los procesos. Si tramitan ante un mismo juez, si los distintos procesos tramitan ante un mismo juez, esta suspensión va a ser a partir del planteo, de la solicitud, de la acumulación. Si tramitan ante otros jueces, la suspensión, el efecto suspensivo de los procesos va a ser a partir de que se notifica el pedido de acumulación. Esta suspensión de los procesos no afecta el pedido y la realización de aquellas medidas que sean urgentes. El código, a ver cómo lo dice, exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiera resultar perjuicio. Es el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares. Es decir, que figuran, cuando se trata de medidas cautelares, quedan exceptuadas de la suspensión, es decir, que se sigue adelante. Y el artículo, ese es el 193, suspensión de trámites, entonces, frente al pedido de acumulación. Y el artículo 194 habla de la sentencia única que se dicta. El efecto fundamental de la acumulación de los procesos es la unidad de pronunciamiento, ¿sí? Como dijimos al iniciar este tema de acumulación de procesos, son distintos procesos que han sido iniciados en distintos momentos de manera independiente, que por un tema de conexión, de conexidad jurídica, es necesario que se reúnan para ser resueltos de manera congruente por un único juez, que resuelva de manera congruente todas las cuestiones planteadas. Ese es el efecto, y evitar de esta manera el dictado de sentencias contradictorias, ¿sí?
hasta acá el tema. A ver, acá veo una pregunta. Disculpe, yo no termino de entender el artículo 191. El artículo 191 habla acerca del incidente del pedido de acumulación. No sé qué es lo que no entendés. El incidente del pedido de acumulación, el pedido de acumulación puede ser planteado a través de un incidente, si no se planteó a través de una excepción. Es decir, puede ser que no se haya planteado porque se desconocía en ese momento. Las excepciones, ustedes saben que tienen un momento procesal oportuno para plantear excepciones. Vencido ese plazo por el principio de preclusión, ya no es posible oponerlas. Entonces, otra herramienta procesal que tendría el demandado para plantear es a través del incidente, regulado en el artículo 191, y este incidente puede ser promovido ante el juez, que debe conocer en definitiva según entiende quien plantea el incidente, o ante el juez que debe remitir. No sé si me podés, si te aclara la pregunta, o si hay otra pregunta que no entiendas otra cosa del 191. ¿Hay alguna otra? Bueno, si Ailín Pires. No sé si aclaró tu pregunta. Decime, Ailín. No entiendo cómo o sea, viste que el primer caso dice el juez conferirá vista a los otros litigantes, o sea, sería el que entiende, vos dijiste, el del incidente. Sí. Porque no entiendo cómo se manejaría en el segundo caso que dice que se remitirá al otro juez. O sea, como que se me mezclan las dos. No termino de entender bien los dos casos. Hay dos posibilidades. Que el incidente se plantee ante el juez que debe resolver en definitiva, o sea, y esto siempre va a ser, primero, según lo considere quien plantea el incidente, porque se puede justamente dar una cuestión de competencia y que se resuelva que otro juez es el que deben conocer, ¿sí? Las posibilidades para plantear el incidente son ante el juez, que en definitiva va a resolver, o ante el juez que debe remitir los otros expedientes, ¿sí? Si se plantea ante el juez que debe conocer en definitiva, y este juez resuelve que es procedente la acumulación, o sea, una vez seguido, pues, se le da traslado a las partes, con las copias que justifiquen el pedido de acumulación, el juez analiza y considera, luego de analizadas todas las circunstancias, considera que procede la acumulación, lo que va a hacer es pedir los expedientes para que le sean remitidos, ¿sí? Si se plantea el incidente frente a él. Ahora, si el incidente se plantea ante el juez que debería, que una vez resuelta la acumulación, el juez debería remitir los expedientes, ¿sí? Puede ser, esa es la otra posibilidad. Si se plantea ante este juez, si él resuelve que la acumulación hace lugar, debe remitir el expediente que tramitan ante su juzgado, debe remitirlo al juez donde deben tramitar. Puede ser que él considere que sí, que se debe acumular, pero que debe ser ante su juzgado, y ahí se daría el caso del conflicto positivo de competencia, que esto ya no lo van a resolver ellos, sino el órgano jerárquico superior común a ambos, ¿sí? Es lo mismo que ocurre con las excepciones que ustedes tienen en cuanto a las defensas. El mismo supuesto, ¿sí? Artículo 300, no, perdón, las excepciones que tienen al inicio, ¿sí? Cuando hablan de competencia. ¿Está? Sí, listo, gracias. Bien, fíjate que cuando hablan de cuestiones de competencia a partir del artículo 7, que habla de la inhibitoria, ¿sí? La declinatoria, es similar. Esa cuestión se remite
ahí. Pero todo surge porque el incidente puede ser planteado frente a un juez, que es donde en definitiva se van a acumular, o frente a el juez que, si se resuelve la acumulación, tiene que remitir. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Silencio total, no hay nada en el chat, así que supongo que eso, si tienen dedos para escribir, estaría bueno que pongan, no, ninguna pregunta, no entendí nada, entendí todo, gracias, ahí ponen, bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Ah, sí, están escribiendo, bueno, genial, eso me... Gracias, Karina. Bueno, está bien. Bueno, gente, espero haber aclarado los temas. Para mí la mejor, genial, bueno. Espero haber sido clara con los temas. La idea de los gráficos era también aclararles a ustedes mentalmente y esquemáticamente los temas. Bueno, cualquier cosa, estoy a su disposición. Ustedes se comunican a través del doctor del Cerro, pero cualquier consulta estoy a disposición de ustedes. Y les deseo éxitos en el examen también. Y los animo a todos, que a todos nos ha tocado vivir esta situación particular, pero bueno, ya se va a acomodar todo. Bueno, éxitos a todos y estoy a disposición para ustedes por cualquier consulta. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Saludos, nos vemos. Chau, chau.